Cuando Valeria y Tomás compraron aquella vieja casona en el campo, buscaban un lugar tranquilo para comenzar su nueva vida juntos. La casa había pertenecido a una familia desaparecida hacía décadas, y aunque la mayoría la evitaba por rumores de que estaba cargada, a Valeria le pareció encantadora. Al instalarse, descubrieron habitaciones selladas y objetos cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido en cada rincón. Pero fue en el desván donde ocurrió el hallazgo que cambiaría todo. Un enorme retrato de una mujer vestida de novia. El cuadro estaba envuelto en una sábana amarillenta, apoyado contra la pared y cubierto de telarañas. Valeria, fascinada, quitó el polvo y observó el rostro de la mujer. Tenía una expresión melancólica, los ojos grandes y oscuros, y un vestido antiguo, claramente de otra época. Había algo inquietante en su mirada, como si quisiera decir algo. En el marco, una inscripción desvaída decía: «Para siempre tuya, Emilia, 1927». Valeria sintió un escalofrío, pero decidió colgar el retrato en la sala principal. Desde ese día, comenzaron a pasar cosas extrañas. Pequeños ruidos durante la noche, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón. Al principio, Tomás se reía y decía que era la novia del retrato, saludándolos. Pero Valeria comenzó a sentirse observada, especialmente cuando estaba sola frente a la pintura. Había momentos en que juraba que los ojos de Emilia seguían sus movimientos. Incluso el aire parecía volverse más frío al pasar cerca del cuadro. Un día, mientras limpiaba la base del marco, Valeria encontró un pequeño compartimento oculto. Dentro había una carta amarillenta, escrita con tinta corrida y con una caligrafía elegante. Era una carta de Emilia para alguien llamado Adrián. En ella, Emilia hablaba de una boda que nunca ocurrió, de una traición familiar y de un amor que no pudo salvarse. Al final, prometía: «Volveré por lo que me fue arrebatado, aunque tenga que cruzar el velo del tiempo». La lectura de la carta dejó a Valeria perturbada. Le mostró la carta a Tomás, pero él pensó que era una especie de carta romántica, trágica, sin mayor importancia. Valeria, sin embargo, sintió una conexión con la mujer del retrato. Comenzó a investigar sobre Emilia y la familia que vivió en esa casa. Fue al archivo municipal y descubrió que Emilia estaba comprometida con Adrián, pero desapareció días antes de la boda. Algunos decían que se había fugado, otros que fue víctima de un crimen pasional. La historia la obsesionó. Empezó a tener sueños vívidos donde Emilia la guiaba por la casa, mostrándole rincones ocultos, pasajes secretos, una habitación cerrada con llave en la parte baja que nunca habían logrado abrir. En los sueños, Emilia le hablaba con una voz suave pero urgente: «Tienes que ayudarme. Él se casará con otra». Valeria se despertaba empapada en sudor, con una sensación de haber vivido algo real. Tomás notó el cambio en Valeria. Estaba más callada, más absorta, como si una parte de ella ya no viviera en el presente. Empezaron a discutir por tonterías, y la relación se volvió tensa. Valeria sentía que la historia de Emilia comenzaba a mezclarse con la suya, como si sus destinos se estuvieran entrelazando. Se preguntaba si estar en esa casa era realmente una coincidencia, o una elección hecha por fuerzas más allá de lo visible. Un día, mientras exploraba el jardín trasero, Valeria tropezó con una lápida rota, cubierta de maleza. Limpió la piedra con sus manos hasta leer claramente: Emilia R. Siempre. Fiel. Nadie había mencionado que hubiese una tumba en el terreno. ¿Por qué la habían enterrado allí? ¿Por qué su historia había sido silenciada? El eco de las palabras de la carta resonaba en su cabeza. Volveré por lo que me fue arrebatado. Esa noche, Valeria se paró frente al retrato, decidida a entender lo que estaba pasando. Encendió una vela, como si se tratara de un ritual, y observó a Emilia con firmeza. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó en voz baja. El silencio fue absoluto, pero una brisa leve, surgida de ninguna parte, apagó la llama. Valeria sintió que no estaba sola,
y por primera vez no sintió miedo, sintió que había sido elegida. A partir de esa noche, Valeria comenzó a tener sueños cada vez más intensos. En ellos, no solo veía a Emilia, sino que experimentaba lo que ella vivió. Se encontraba en una versión antigua de la casa, iluminada por candelabros, con muebles elegantes y sonidos de música de época en la distancia. Podía sentir la seda del vestido de novia rozándole la piel, el peso del velo sobre su cabeza, y una mezcla de emoción y temor que no eran suyos. Y, sin embargo, parecían propios. En uno de esos sueños, Valeria descendía una escalera con flores blancas en los pasamanos. A cada paso, su reflejo en los espejos antiguos le mostraba el rostro de Emilia. Frente a ella, al pie de la escalera, esperaba un hombre de traje oscuro que no era Tomás. No podía verle el rostro claramente, pero había en su silueta una melancolía imposible de ignorar. Al llegar a él, Emilia extendía la mano, y justo antes de tocarlo, el sueño se desvanecía. Al despertar, Valeria sentía el corazón acelerado, como si su alma hubiera viajado en el tiempo. Pero lo más perturbador era que, en la habitación, el aire olía a jazmines, la misma fragancia que recordaba de los sueños. Comenzó a sospechar que no solo estaba soñando, estaba reviviendo memorias. Emilia no la había elegido al azar. Había algo que ella debía resolver, un ciclo que necesitaba cerrarse, y Valeria era la pieza clave. Movida por una intuición inexplicable, Valeria volvió al desván. Revisó cada rincón hasta encontrar un baúl antiguo, cubierto por una lona raída. Al abrirlo, quedó sin aliento. Allí, envuelto cuidadosamente en papel de seda descompuesto, estaba el vestido de novia de Emilia. Aunque el tiempo lo había amarilleado, conservaba su belleza fantasmal. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que aquel vestido pesaba más que su tela. Pesaba con años de tristeza no dicha. Al probarlo frente al espejo, el reflejo no era del todo suyo. Por un momento, creyó ver el rostro de Emilia superpuesto al suyo, como si su imagen emergiera desde el fondo del cristal. El vestido le calzaba perfectamente. Era imposible. Las medidas coincidían como si hubiera sido hecho para ella. En ese instante, escuchó un crujido proveniente del pasillo. Salió con el vestido puesto, y al llegar a la sala, el retrato de Emilia ya no estaba en la pared. Asustada, recorrió la casa buscándolo. Finalmente, lo encontró en el comedor, apoyado contra una silla. ¿Cómo había llegado allí? Ninguno de ellos lo había movido. Pero más desconcertante aún fue notar que la expresión del rostro de Emilia había cambiado. Ya no se veía triste, sino serena, casi satisfecha. Como si al vestirse con su vestido, Valeria hubiera dado el primer paso hacia aquello que Emilia esperaba. Valeria decidió buscar más en los archivos de la ciudad. Descubrió que, días antes de su boda, Emilia había discutido con su familia por querer casarse con Adrián, un hombre sin apellido ni fortuna. Sus padres querían obligarla a casarse con otro pretendiente de alto rango. Las cartas hablaban de amenazas, de encierro y de desesperación. Una noche, Emilia desapareció sin dejar rastro, y su prometido fue acusado injustamente de haberla asesinado. El cuerpo de Emilia jamás fue hallado, hasta que Valeria encontró la lápida rota. La versión oficial había sido manipulada. Valeria se dio cuenta de que Emilia probablemente había sido silenciada por su propia familia, enterrada en secreto en el jardín para ocultar el escándalo. Su boda jamás se celebró, y en su lugar, su alma quedó atrapada entre vestidos sin usar y promesas incumplidas. Ahora, a través de Valeria, buscaba una manera de recuperar su final. Cuando Valeria le contó todo a Tomás, él se mostró cada vez más escéptico. Decía que estaba obsesionada, que necesitaba descansar. Pero ella sentía que, cada vez que ignoraba las señales, los eventos paranormales se intensificaban.
Las luces parpadeaban con violencia, la radio se encendía sola con canciones antiguas, y en los espejos aparecían palabras escritas con vapor. Falta poco. Emilia se estaba impacientando. Valeria entendió que el vestido, el retrato y los sueños eran parte de una preparación. Emilia no solo quería que se conociera la verdad, quería revivir lo que nunca pudo terminar. Quería su boda. Pero, ¿con quién? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad, revelaciones y una conexión creciente entre Valeria y la figura de Emilia. El vestido seguía colgado en su habitación, como una sombra presente en cada movimiento. Cada vez que lo miraba, sentía un latido extraño, un susurro detrás del velo. Y cada vez que dormía, los sueños se volvían más nítidos, como fragmentos de una película antigua que cobraba vida con ella como protagonista. Una noche, en uno de los sueños más vívidos, Valeria caminaba por el pasillo central de una iglesia antigua, adornada con flores blancas y velas encendidas. Al fondo, el órgano tocaba una melodía suave y nostálgica. Todos los presentes vestían de época, con rostros desconocidos, pero que parecían observarla con respeto. Al llegar al altar, el sacerdote, un hombre anciano de mirada profunda, le dijo: «Ahora sí, Emilia, por fin puedes decir sí». Valeria despertó de golpe, con lágrimas en los ojos y el corazón desbordado. La conexión era innegable. Emilia no solo le estaba mostrando recuerdos, la estaba preparando para algo que debía completarse. Una ceremonia inconclusa, suspendida en el tiempo, que necesitaba cerrarse. Pero la pregunta seguía latiendo en el aire. ¿Quién debía ser? ¿El novio? Adrián había muerto hacía décadas. ¿O no? ¿Y por qué ella? ¿Por qué Valeria, una mujer del presente, debía cargar con ese destino? Valeria comenzó a notar cambios en su reflejo. A veces, cuando se miraba en el espejo, sus ojos no eran los suyos. Su mirada se tornaba más profunda, más triste y más antigua. Tomás, cada vez más distante, intentaba convencerla de que se mudaran de la casa, pero para ella ya era tarde. Sentía que si abandonaba ese lugar, Emilia quedaría atrapada para siempre. Y también ella. La frontera entre ambas comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando Valeria recibió una visita inesperada. Una anciana, llamada Eugenia, vecina del povoado, que había escuchado rumores sobre la nueva dueña de la casa de Emilia. Eugenia había sido criada de la familia hace más de 70 años. Al ver a Valeria, palideció. Dijo que tenía los mismos ojos que Emilia. Tú eres ella. No puede ser. Es como verla de nuevo». Con voz temblorosa, le reveló secretos jamás contados. Eugenia le confesó que el día antes de la boda, Emilia intentó escapar con Adrián, pero su padre la encerró en el desván y planeaba obligarla a casarse con otro hombre. Durante la noche, Emilia logró liberarse, pero nunca volvió. Los rumores decían que el padre la había matado en un arranque de furia. El retrato había sido pintado poco antes de su desaparición, como una burla, una imagen congelada de una boda que jamás se celebró. «Ese cuadro está maldito, niña», dijo Eugenia. Emilia nunca descansó. Con el corazón encogido, Valeria comprendió que la ceremonia debía realizarse. No era una locura, era una liberación. Emilia necesitaba vivir lo que le fue negado. Pero aún faltaba la pieza final. En una de las cartas, Emilia mencionaba un anillo, el anillo que sellaría nuestra eternidad. Valeria volvió al desván y, guiada por una intuición casi sobrenatural, encontró una tabla suelta, bajo el piso. Allí, dentro de una pequeña caja de terciopelo, brillaba un anillo antiguo, de plata gastada y con una piedra azul translúcida. Al colocar el anillo en su dedo, una oleada de emociones la invadió. Vio imágenes fugaces, Emilia corriendo bajo la lluvia, un grito ahogado, una puerta cerrándose con violencia.
Era como si el anillo fuera una llave que abría memorias que no eran suyas. Esa noche, se miró al espejo con el vestido puesto, el anillo en la mano, y le susurró a su reflejo: «Estoy lista». El día siguiente amaneció cubierto de neblina. Tomás había salido por trabajo, y Valeria aprovechó para preparar todo. En la sala, colocó velas, flores blancas, y colgó el retrato de Emilia en el lugar central. Todo estaba en silencio, pero ella sentía la presencia de alguien, de muchos. Al ponerse de pie frente al espejo, con el vestido ajustado y el anillo brillando, escuchó una melodía suave. Provenía del piano de la sala, un piano que nadie había tocado en años. Emilia estaba allí. Era el momento. Valeria caminó lentamente hacia el centro de la sala. La atmósfera era espesa, densa, como si el aire estuviera cargado de almas en espera. El retrato de Emilia parecía vibrar, y la mirada de la pintura se llenó de algo que solo podía interpretarse como gratitud. El velo cayó sobre su rostro, y ella cerró los ojos, sabiendo que ya no estaba sola. En ese instante, una voz profunda, que no era de este mundo, pronunció: «Emilia». «Acepto». El eco de aquella voz resonó en toda la casa como una brisa que cruza desde otro plano. Valeria se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, mientras sentía que una energía la envolvía. No era miedo, sino una profunda melancolía. Al abrir los ojos, vio que la sala ya no era la misma. Los muebles parecían haber cambiado de lugar. Las flores eran más frescas. El aire tenía aroma a incienso antiguo. Era como si la casa hubiese viajado en el tiempo junto a ella. Frente a ella, de pie donde minutos antes no había nada, apareció una figura masculina vestida con un traje de época. Era alto, delgado, con postura elegante, pero su rostro no tenía forma definida. Era como una sombra desenfocada, una silueta de niebla. Aún así, Valeria no sintió temor. Su corazón latía como si lo conociera, como si su alma le respondiera. Sabía que ese era Adrián. El Adrián que Emilia nunca pudo abrazar en el altar. Él extendió su mano, y Valeria la tomó. El contacto fue tibio, humano, pero también etéreo. La escena era silenciosa, pero en su mente escuchaba claramente la voz de Emilia. «Gracias por devolverme mi momento». Los pasos comenzaron a sonar, suaves, sobre el suelo de madera antigua. Bailaron, despacio, sin música real, pero con una melodía que parecía emanar del alma misma de la casa. Una danza suspendida entre dos mundos. Mientras giraban, el entorno se transformaba. Las paredes se cubrían de papel floral desgastado. La lámpara colgante brillaba con luz tenue, y del techo caían pétalos invisibles. Era la boda que jamás fue, celebrada no con aplausos, sino con suspiros desde otro tiempo. Las sombras de figuras antiguas observaban en silencio, aprobando, como si finalmente la historia estuviera siendo escrita correctamente. En medio de aquel ritual casi onírico, la figura de Adrián comenzó a definirse. Su rostro fue apareciendo poco a poco, unos ojos intensos, una sonrisa melancólica, una lágrima solitaria que corría por su mejilla. «Emilia», murmuró, pero no miraba a Valeria, miraba a través de ella. En ese momento, Valeria comprendió algo inquietante. Ella ya no era solo Valeria, era Emilia también, en cuerpo, en emoción y en alma. El retrato colgado en la pared brilló tenuemente, y en sus ojos pintados apareció una chispa de luz. Luego, una grieta surcó el lienzo, desde 1900 el velo hasta el corazón. Era como si Emilia, atrapada durante décadas, estuviera rompiendo su prisión. El vestido de novia en Valeria comenzó a pesar más, y una oleada de emociones la sacudió. Amor, frustración, dolor, esperanza. Un ciclo estaba cerrándose. Adrián la sostuvo con fuerza, y por un instante, Valeria sintió que flotaban. Alrededor,
La sala se desvanecía lentamente, como si la ceremonia estuviera terminando. «Debo irme», dijo él, con voz quebrada. «Gracias por recordarme, por traerme de vuelta». Entonces, colocó el anillo en el dedo de Valeria con delicadeza y con un último suspiro desapareció en una nube de luz tenue, dejando tras de sí un silencio profundo. Valeria cayó de rodillas, temblando, aún con el vestido y el anillo puestos. Las velas se apagaron solas y la sala volvió a su estado normal. El retrato ya no estaba en la pared. En su lugar, colgaba una pintura nueva, una imagen de Valeria vestida de noiva, sonriendo serenamente, con Adrián a su lado, ambos nítidos y completos. Pero esa imagen jamás fue pintada. Ella nunca posó para ese cuadro. Tomás llegó poco. Después la encontró en el suelo, con lágrimas en el rostro. Al contarle todo, él seguía sin comprender del todo, pero algo en sus ojos mostraba que también sentía la energía de lo ocurrido. En los días que siguieron, la casa se tornó más luminosa. Los sueños cesaron. La presencia de Emilia desapareció, pero el anillo permanecía en el dedo de Valeria. Como un lazo invisible entre dos mujeres, dos amores y una boda que, al fin, se había celebrado. Valeria despertó esa mañana con la mente envuelta en una extraña calma. Aunque había llorado la noche entera, su cuerpo no sentía agotamiento. Era como si, al liberar a Emilia, también hubiera liberado una parte de sí misma que llevaba años dormida. El retrato en la pared ya no estaba, pero el anillo aún rodeaba su dedo con una tibieza reconfortante. No sabía cómo explicarlo, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Mientras se dirigía al baño, se detuvo frente al gran espejo del pasillo. Al mirarse, por un instante fugaz, no vio su reflejo. Vio a Emilia, vestida de blanco, de pie en el mismo lugar, con una expresión serena. Fue un segundo apenas, pero suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Una parte de Emilia vivía ahora en ella. No como una posesión, sino como una memoria tatuada en el alma, un eco que se integraba a su propia historia. Tomás la observaba con preocupación creciente. Él la amaba, pero no comprendía el proceso que ella estaba atravesando. A su manera, intentaba apoyarla, aunque la distancia entre ellos se había ampliado. Ya no dormían juntos. Él evitaba entrar en la sala donde ocurrió todo, y ella tampoco insistía. Era como si ambos entendieran, en silencio, que algo profundo e invisible los separaba, al menos por ahora. Sin embargo, Valeria comenzó a notar que la casa tenía una nueva energía. Las maderas ya no crujían con lamentos. Las ventanas no se empañaban con suspiros nocturnos. Incluso el jardín, antes seco y abandonado, empezaba a florecer sin que nadie lo cuidara. Era como si Emilia hubiera dejado una bendición al partir, algo simbólico, como si cada rincón agradeciera haber sido testigo del cierre de una herida antigua. Un día, Valeria encontró en el desván un pequeño espejo ovalado, enmarcado en plata y cubierto de polvo. Al limpiarlo, vio en el reverso un grabado. Lo que el alma refleja, no lo borra el tiempo. Era una pieza hermosa, pero también inquietante. Al mirarse en él, no veía a Emilia esta vez, sino a sí misma, aunque con una expresión que no reconocía: determinación. Como si hubiera emergido una nueva versión de Valeria. Inspirada por aquel hallazgo, comenzó a escribir todo lo vivido en un cuaderno antiguo. Cada palabra era un intento de comprender lo incomprensible, de ordenar los fragmentos que aún flotaban, sin rumbo. Recordó los susurros, las cartas, el vestido, el anillo. Pero sobre todo, recordó el rostro de Adrián cuando la miró y dijo: «Gracias». Aunque no era su historia originalmente, sentía que ahora también le pertenecía. Con el pasar de los días, Valeria volvió a pintar. Sus pinceladas eran más libres, más intensas.
Las figuras que surgían en el lienzo ya no eran estáticas. Había movimiento, alma. Uno de sus cuadros más extraños mostraba a una mujer caminando hacia un altar, seguida por sombras que se deshacían en luz. Era arte, pero también testimonio, como si su creatividad estuviera ahora conectada a un canal más profundo, más espiritual. Cierta tarde, mientras observaba aquel cuadro, Tomás se le acercó en silencio. Le preguntó si quería irse de esa casa, empezar de nuevo. Pero por primera vez, Valeria negó con una sonrisa suave. Aquí es donde debo estar. Aquí fue donde todo comenzó y terminó. Él comprendió, no insistió. Aunque no compartiera su visión, respetaba su decisión, porque en su mirada ya no estaba la mujer que llegó a esa casa meses atrás. Esa noche, Valeria soñó que caminaba por un bosque bañado por la niebla. Al fondo, un lago la esperaba. En la orilla, una figura femenina la saludaba. No era Emilia. Era ella misma, más joven, más liviana, sin miedo. En el sueño, se fundieron en un abrazo. Al despertar, comprendió que su alma se había reconciliado consigo misma. Emilia había sido liberada, sí, pero también Valeria. Ambas habían hecho las paces con su pasado. A partir de entonces, el espejo del alma, aquel pequeño óvalo de plata, se volvió su objeto más preciado. No solo reflejaba su rostro, sino su camino. Las cicatrices, las elecciones, las almas que había tocado. Y en ese reflejo, por fin, Valeria vio lo que nunca antes había querido ver. No estaba sola, nunca lo estuvo. Y ahora, más que nunca, sabía que debía continuar hacia un nuevo capítulo que aún estaba por escribirse. Pasaron algunas semanas desde que el anillo reapareció sobre la mesa. Valeria lo mantenía guardado en un pequeño cofre de madera, sintiendo que su ciclo estaba cerrado, pero incompleto. Algo en su interior le susurraba que aún quedaba una última verdad por descubrir. Fue entonces cuando decidió regresar al lugar donde todo comenzó, el antiguo desván. Tomás la acompañó, aunque con una mezcla de respeto y temor. Ambos sabían que el pasado aún tenía algo más que decir. Entre polvo y vigas, Valeria inspeccionó las tablas del suelo. Golpeó con suavidad hasta que una de ellas resonó hueca. Al levantarla, encontró un segundo compartimento oculto, más profundo que el anterior. Dentro, había un sobre sellado con cera antigua, marcado con las iniciales EB. Emilia Bianchini. Valeria lo sostuvo con delicadeza, como si tocara un fragmento vivo del alma de alguien que aún respiraba entre las paredes de la casa. Al abrirlo, encontró una carta escrita con tinta azul, de caligrafía elegante. Emilia la había escrito, para alguien que jamás conoció, su reflejo en el futuro. En la carta hablaba de amor, de culpa y de un arrepentimiento que la había seguido hasta su último día. Revelaba que nunca tuvo el valor de escapar con Adrián, y que su familia, al descubrir sus planes, la confinó en la casa hasta que enfermó. O quizás fue su espíritu el que se quebró lentamente. Pero lo más impactante de la carta no era su confesión, sino su súplica. Si alguna vez otra mujer siente lo que yo sentí, si ve lo que yo vi, entonces que sepa que no está loca. Que me ayude a vivir lo que no viví. No para mí, sino para que el amor no se pierda en el silencio. Valeria leyó esas palabras una y otra vez, con lágrimas cayendo sobre el papel, ya quebradizo. Esa carta no era un testamento, era un clamor. Al terminar de leer, algo en ella cambió. Ya no se sentía poseída por Emilia, sino conectada a ella, como si dos líneas de tiempo se hubiesen unido para cerrar una herida antigua, y, por primera vez, se sentía libre. No porque Emilia hubiera partido, sino porque ambas se habían fundido en un acto de amor y compasión más allá del entendimiento humano. Valeria comprendía ahora que su misión no era solo vivir su propia historia, sino honrar la de otras que nunca fueron contadas. En los días siguientes,
comenzó a escribir cartas para sí misma, reflexiones, recuerdos y pequeñas confesiones. Las guardaba en el mismo compartimento, como un eco del ritual de Emilia. Tomás, conmovido, se sumó al proceso. Ambos transformaron la casa. Ya no era una prisión del pasado, sino un santuario de historias rescatadas. Pintaron las paredes, restauraron los muebles y abrieron las ventanas al sol. Cada rincón respiraba ahora una nueva vida. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca, encontraron un álbum escondido entre libros antiguos. Al abrirlo, descubrieron fotos en blanco y negro que nunca habían visto. Emilia joven, junto a una mujer que se parecía sorprendentemente a Valeria. Pero no podía ser ella. La mujer de la foto vivió hace más de 100 años. Sin embargo, su rostro era idéntico. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. ¿Reencarnación? ¿Destino? ¿Coincidencia? Ninguno pudo responder con certeza. Valeria comprendió, en silencio, que no necesitaba explicación. Había algo más fuerte que la lógica guiando sus pasos. Una fuerza que une almas a través del tiempo, para completar historias, cerrar heridas y dar sentido a lo inexplicable. Aquella foto no era prueba ni misterio. Era un reflejo de una verdad más profunda. Algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar el siglo, el cuerpo o el nombre. La noche antes de su boda real con Tomás, Valeria volvió a escribir una carta. No para ella, ni para Emilia, sino para quien viniera después. La escondió bajo el piso del desván, justo donde las otras habían descansado. Y por primera vez, encendió una vela blanca en silencio. No para invocar nada, sino para agradecer. Agradecer el amor que la eligió como puente. Agradecer la historia que la eligió para ser contada. Al acostarse esa noche, Valeria soñó con la sala antigua. Emilia la esperaba, vestida de blanco, pero esta vez sonreía en paz. La abrazó sin decir una palabra y luego desapareció en una luz dorada. Fue el último sueño, la última señal, y Valeria despertó con la certeza de que, finalmente, todas las promesas habían sido cumplidas. El día de la boda amaneció con un cielo limpio, pero con una humedad extraña, como si el aire contuviera un suspiro antiguo. Valeria se despertó temprano, en una calma absoluta, como si supiera que no había nada que temer, nada que apurar. Era el día en que el amor se consagraría, no solo entre ella y Tomás, sino entre lo que fue y lo que finalmente se liberaba. El tiempo parecía detenido, y en su interior, todo tenía sentido. Tomás la esperaba con ternura, atónito ante su presencia cuando la vio vestida de blanco. El vestido no era el mismo que Emilia usó, pero tenía inspiración en él. Detalles bordados a mano, encaje rescatado del desván y una peineta antigua que, según descubrieron, pertenecía a la madre de Emilia. Valeria no solo se vestía para su propia historia, sino también para cerrar la de otra alma que por fin encontraba descanso. La ceremonia fue pequeña, rodeada de seres queridos, pero también envuelta en una atmósfera inexplicable. Más de 1900 niños. Uno dijo después que sintió una presencia, como si hubiera más gente allí de la que realmente había. Los árboles se mecían con suavidad, las flores parecían más vivas, y en el altar, discretamente colocado, un retrato restaurado de Emilia acompañaba el momento sin imponerse. Cuando Valeria pronunció sus votos, una suave brisa acarició el rostro de los presentes. Nadie lo mencionó, pero una flor cayó sola del ramo. Valeria lo notó. Supo, sin necesidad de palabras, que Emilia estaba allí, no como un fantasma, sino como una memoria viva, como una fuerza amorosa que por fin podía sonreír. Era un cierre, silencioso, una bendición sin voz. En el momento de los anillos, Valeria tomó una decisión simbólica. En su mano derecha llevó el anillo antiguo de Emilia, y en la izquierda, el de su compromiso con Tomás. Era su forma de unir los tiempos,
de sellar la paz entre dos historias que, aunque distintas, convergían en el amor. Fue un gesto sencillo, pero profundamente revelador. El pasado y el presente ya no competían, coexistían. La celebración posterior fue luminosa. Risas, brindis, música, pero también pequeños destellos que solo Valeria podía sentir. En el reflejo de una copa, juró ver los ojos de Emilia. En el rincón del jardín donde habían descubierto las primeras pistas, creyó ver una silueta que se desvanecía. No había miedo, solo un agradecimiento silencioso. La casa ya no era un eco del dolor, sino un espacio de reconciliación. Al caer la noche, Valeria y Tomás se sentaron en el banco de madera restaurado por ambos. Él tomó su mano y le dijo: ¿Sabes que esta casa nunca volverá a ser la misma? Ella sonrió. Y yo tampoco. Habían vivido algo más que un matrimonio. Habían sanado una historia, cerrado un ciclo, liberado a una voz que durante décadas no había sido escuchada. Días después, Valeria escribió el último capítulo de su libro, La novia del retrato. En él no solo narró los hechos, sino que abrió el corazón. Habló de intuiciones, de sincronías, de cómo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Invitó a otros a confiar en sus presentimientos, en los mensajes que llegan entre sueños, en lo que sentimos pero no sabemos explicar. Publicaron el libro y, para su sorpresa, se volvió viral. Personas de diferentes países comenzaron a escribirle, compartiendo relatos similares. Sueños con mujeres desconocidas, sensaciones en casas antiguas, retratos que parecían mirarlos. Emilia se convirtió en símbolo, y Valeria, sin querer, en puente entre dimensiones, en guardiana de promesas no cumplidas. Años más tarde, ya con hijos y el cabello algo plateado, Valeria pasó frente al retrato que aún colgaba en la sala. Ya no era inquietante, sino familiar. Lo miró con ternura y susurró: «Todo está bien ahora». Porque algunas historias no terminan con un sí, sino con una luz encendida para siempre en el rincón más profundo del alma.